Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a examinar, la piedra angular de todo un sistema de creencias. Analizaremos un momento histórico que, según lo presenta el libro Cautivos de un concepto de Don Cameron, lo define todo. Nos vamos a centrar en su análisis del capítulo 2. La idea es potente, francamente. Es una afirmación central de la organización Watchtower que Jesucristo, el mismo, inspeccionó todas las religiones y en la primavera de 1919 los eligió. Bueno, pues únicamente a ellos. Y la base para esto, unos pocos versículos, Mateo 24, del 45 al 47. Exacto. Y lo que Cameron argumenta de forma, yo diría, bastante contundente en este capítulo, y basándose en publicaciones de la propia Watchtower, es que esta interpretación de Mateo 24 no es una doctrina más, no, es literalmente el cimiento, la base sobre la que descansa toda su autoridad, bueno, su autoproclamada autoridad, como la única organización que Dios utiliza en la tierra. Entendido. Así que nuestra misión hoy es desentrañar cómo llegan a esa interpretación y sobre todo por qué ese evento específico de 1919 es tan crucial. Todo visto, claro, a través de la lente del análisis de Cameron. Vale, pues vamos a meternos de lleno. Mateo 24, versículos 45 al 47. ¿Qué dicen exactamente y por qué son tan determinantes según la perspectiva que expone Cameron? Pues mira, según Cameron, que además cita abundantemente fuentes internas como los escritos de Frederick Franz, una figura clave, llegó a ser presidente de la sociedad y fue muy influyente en la teología, sobre todo con su libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Bueno, pues según él, estos versículos se interpretan de una manera muy específica. Ajá. Para fundamentar su legitimidad, claro. La interpretación tal como la desglosa Cameron tiene varios puntos clave. Primero, identifican a Jesús como el amo que se menciona en esa parábola. Eso está claro. ¿De acuerdo? Segundo, y esto es crucial, el esclavo fiel y discreto, o mayordomo fiel y prudente, que depende un poco de la traducción, no lo ven como una persona. No, es un grupo colectivo. ¿Un grupo? Sí, un grupo. Específicamente, el conjunto de seguidores ungidos por Espíritu Santo, que, según ellos, estarían en la tierra durante lo que llaman la presencia invisible de Cristo, que ellos creen que empezó en 1914. Entendido. O sea, el esclavo es un colectivo, los ungidos asociados a la Watchtower. ¿Y cuál era su función, según esta interpretación? Pues su tarea primordial, como lo describe la parábola, era suministrar alimento espiritual, dárselo a los domésticos, que serían los demás seguidores de Cristo. Bueno, las enseñanzas interpretadas y dispensadas por este grupo colectivo. Y ojo, debían darlas al tiempo apropiado, o sea, en el momento oportuno según las necesidades espirituales que ellos percibían. Vale. Tenemos al amo, que es Jesús, al esclavo colectivo, los ungidos de la Watchtower, y la tarea, dar alimento espiritual oportuno. Ahora, la conexión con 1919. ¿Cómo se produce ese salto, según la narrativa que analiza Cameron? Aquí entra la cronología específica que la Watchtower enseña, y que Cameron examina críticamente, claro. Sostienen que Jesús, después de ser entronizado como Rey Celestial en 1914, inició un periodo de inspección. ¿Una inspección? Sí, una inspección. Las fechas exactas, bueno, varían un poco en sus publicaciones a lo largo del tiempo, ¿eh? A veces dicen desde 1914, otras desde 1918, pero siempre culmina en la primavera de 1919. Siempre, 1919. Siempre la primavera de 1919, como punto final. Durante ese intervalo, se afirma que Jesús examinó, digamos, detenidamente a todos los grupos religiosos que se identificaban como cristianos. A todos. ¿Y con qué propósito? ¿Qué buscaba? Pues el propósito de esa inspección divina era determinar qué grupo estaba cumpliendo real y efectivamente con esa tarea, la de dispensar el alimento espiritual de forma fiel, discreta y en el momento adecuado. ¿Vale? Y la conclusión que la Watchtower presenta y que Cameron, pone bajo la lupa, es inequívoca. Jesús encontró que solamente el grupo asociado a la sociedad Watchtower de aquel entonces, que eran los estudiantes de la Biblia, liderados por gente como Rutherford tras la muerte de Russell, pues solo ellos estaban haciendo bien esa labor. Solo ellos. ¿Y los demás? Todos los demás grupos religiosos, según esta visión, fueron rechazados, descartados. Un momento. Eso es. Vaya tela. Es una afirmación de una exclusividad absoluta.
Si aceptamos esa premisa, que Jesús hizo esa selección tan específica en 1919, las consecuencias son enormes, ¿no? Monumentales. Y Cameron se asegura de que entendamos la magnitud de lo que la Watchtower afirma basándose en esto. Según su teología, como resultado directo de esa supuesta inspección favorable, en la primavera de 1919, Jesús nombró formalmente a ese grupo específico y, recalco, solo a ese grupo como su esclavo fiel y discreto colectivo. El nombramiento oficial, digamos. Exacto. Y no solo eso, sino que le dio autoridad sobre todos sus bienes, que ellos interpretan como todos los intereses del reino de Dios aquí en la tierra. O sea que ese nombramiento de 1919 no es solo un reconocimiento, sino la base misma de su autoridad actual. Afirman ser el único canal de comunicación y dirección de Dios para toda la humanidad, basándose en ese evento. Precisamente, es la piedra angular, el fundamento. Y aquí Cameron introduce una cita o un argumento atribuido a Frederick Franz, de su libro El reino de 1000 años, que es realmente revelador y crítico para el análisis. ¿Qué dice Franz? Pues según Franz, y esto es vital, la decisión que Jesús supuestamente tomó en 1919 se habría basado única y exclusivamente en la calidad y la oportunidad del alimento espiritual, o sea, las enseñanzas que ese grupo había estado proporcionando hasta ese momento. Espera. ¿Quieres decir que lo que enseñaran después de 1919 no serviría para justificar ese nombramiento? ¿Que la validez de la elección dependería totalmente del historial de enseñanzas previo a la primavera de 1919? Así lo plantea Cameron, citando a Franz. Exactamente así, la lógica interna que Cameron expone, basándose en las propias afirmaciones de la Watchtower a través de figuras como Franz, es esa. El nombramiento fue una evaluación del pasado, no una promesa sobre el futuro. Vaya. La fidelidad y discreción debían haber sido demostradas antes de 1919 para merecer ese nombramiento. Y claro, esto pone una presión enorme sobre el registro histórico de sus enseñanzas en ese periodo crítico. Entiendo. Entonces, este supuesto nombramiento de 1919 no es un detalle histórico menor para ellos. Es el momento decisivo. Cameron subraya que la Watchtower no lo trata como un evento histórico más, para nada. Se presenta como el evento más importante de toda su historia. Es el acto fundacional que, según su doctrina, valida su existencia, justifica su autoridad exclusiva y define su rol en el plan de Dios. Hasta hoy. ¡Madre mía! Sin ese nombramiento específico en 1919, tal como lo interpretan, pues toda la estructura de su autoridad divina, según la lógica interna que Cameron desmenuza, se derrumbaría. Completamente. Esto nos sitúa, como bien dices, ante una encrucijada fundamental. Si ese nombramiento ocurrió, como afirman, y se basó en un historial impecable hasta 1919, las implicaciones para quien busque seguir a Dios serían profundas. Pero, si la historia real de sus enseñanzas hasta 1919 no cuadra con esa imagen de fidelidad y discreción, Las implicaciones serían igualmente profundas, pero claro, devastadoras para sus afirmaciones. Cameron argumenta que si el registro histórico, o sea, sus propias publicaciones de la época, muestra que las enseñanzas dispensadas hasta 1919 no eran consistentemente alimento apropiado y oportuno, ¿qué tipo de cosas? pues que incluían errores significativos, especulaciones que fallaron, doctrinas que luego abandonaron. Si eso es así, entonces la base misma de su afirmación de ser la organización de Dios, elegida por Jesús, se desmorona. Es como un castillo de naipes que depende enteramente de que esa interpretación histórica sea sólida. Y aquí es donde Cameron propone una metodología de análisis que parece bastante lógica, casi elegante en su simplicidad. Usar la propia vara de medir de la Watchtower contra ellos mismos. Sí, es un punto central de su enfoque. Sugiere aplicar exactamente los mismos criterios que la sociedad Watchtower utiliza públicamente y de forma muy rigurosa para evaluar y, a menudo, descalificar a todas las demás religiones. ¿Qué criterios? Pues criterios como... ¿Son sus enseñanzas correctas según una interpretación literal de la Biblia? ¿Fueron oportunas, relevantes? ¿Están basadas solo en la palabra de Dios? ¿O reflejan sabiduría humana, filosofías paganas, especulaciones personales? Entiendo. Cameron dice, perfecto,
Usemos esos mismos estándares tan exigentes para examinar críticamente el alimento espiritual que la propia Watchtower estaba sirviendo durante el periodo clave. El periodo que, según ellos, Jesús estaba inspeccionando, desde sus inicios allá por 1876 hasta la primavera de 1919. Tiene sentido. Evaluar el menú que supuestamente Jesús aprobó con los mismos estándares de calidad que ellos exigen a los demás. Suena justo, ¿no? Parece lo lógico, sí. Ahora, aunque hoy nos centramos en el capítulo 2, este análisis de la afirmación de 1919 tiene ramificaciones que Cameron explora en el resto del libro, ¿verdad? No se queda ahí. Absolutamente. El capítulo 2 sienta las bases, pero las implicaciones son enormes, y Cameron las sigue explorando. Por ejemplo, esta dependencia total del evento de 1919 conecta directamente con lo que él llama en el capítulo 5 el gran error. El gran error. ¿A qué se refiere? Cameron argumenta que la forma en que la Watchtower estructura sus estudios bíblicos para nuevos interesados está diseñada, quizás no intencionadamente por cada miembro individual, pero sí sistémicamente, ¿sabes? Para que la persona acepte primero la premisa fundamental. ¿Cuál? Esta es la organización de Dios, el único canal verdadero. Que acepten eso antes de realizar cualquier examen crítico e independiente de la historia real de sus enseñanzas, sobre todo las de ese periodo crucial, 1876-1919. O sea, que se invierte el proceso lógico, se acepta la conclusión «somos los elegidos» desde 1919 antes de examinar la evidencia, el historial de enseñanzas, que supuestamente la respalda. Exactamente. Pones el carro delante de los bueyes, digamos. Y cuando Cameron examina esa evidencia, como detalla por ejemplo en el capítulo 3, encuentra un historial que él considera, problemático, bajo los propios criterios de la Watchtower. Problemático. ¿En qué sentido? Documenta numerosas doctrinas y sobre todo predicciones de fechas específicas, fechas enseñadas con gran convicción antes de 1919 y que resultaron ser incorrectas. Menciona ejemplos como la enseñanza de que la segunda venida de Cristo ya había ocurrido, invisiblemente, en 1874. 1874. Sí. O la idea que promovieron algunos de que el propio fundador, Charles Taze Russell, era individualmente ese esclavo fiel y discreto. Enseñanzas que, y esto es clave, la propia organización Watchtower después repudió. Las calificó de errores, especulaciones o entendimiento progresivo que necesitaba corrección. Lo cual lleva inevitablemente a la pregunta central que parece recorrer todo el análisis de Cameron Nolan. Sí, exacto. Si el alimento espiritual que se estaba sirviendo hasta la primavera de 1919 contenía tantos elementos que la propia organización, con el tiempo, admitió que eran incorrectos, inoportunos o basados en sabiduría humana, pues ¿cómo es posible que Jesús, en su supuesta inspección divina, los encontrara fieles y discretos? Claro. ¿Cómo pudo aprobar un menú doctrinal que la misma organización consideraría más tarde defectuoso y, retiraría del servicio? Esta es la tensión fundamental, la contradicción que Cameron expone. Y esta creencia en el nombramiento divino de 1919, según Cameron, no se queda solo en el ámbito teológico. Él argumenta que tiene consecuencias muy prácticas y a menudo dolorosas en la vida de los miembros. Efectivamente, Cameron conecta directamente esta doctrina fundacional con las políticas internas y la cultura organizacional que él y otros críticos describen como coercitivas. ¿Coercitivas? Sí. En capítulos posteriores menciona ejemplos como el 9, 10 y 17, argumenta que esa convicción inamovible de ser la única y exclusiva organización de Dios en la Tierra conduce casi inevitablemente a un control muy estricto de la información. ¿Y del pensamiento dentro del grupo? ¿Control de la información? Claro. Cualquier crítica interna seria, cualquier cuestionamiento de las enseñanzas actuales o pasadas, o de la autoridad del liderazgo central que hoy llaman el cuerpo gobernante, o incluso, fíjate, la simple curiosidad por investigar la historia de la organización de forma independiente, usando fuentes externas, pues todo eso es rápidamente catalogado como apostasía. Y apostasía en este contexto no es una simple diferencia de opinión teológica, ¿verdad? Suena mucho más grave. No, en absoluto. Como Cameron detalla, se presenta como algo mucho más siniestro. Una traición a Dios, una influencia peligrosa y divisiva, directamente inspirada por Satanás.
algo que pone en peligro la salvación eterna del individuo y la pureza espiritual de toda la congregación. Vaya. De la enseñanza y la convicción personal, sino también mediante lo que él llama una aceptación forzosa. Aceptación forzosa. Sí, impulsada por el miedo, un miedo muy real y tangible a las consecuencias de disentir. La expulsión, o sea, la excomunión, y la práctica del ostracismo social y familiar total. Una política conocida como shunning, o rechazo completo, incluso por parte de familiares cercanos. ¡Qué duro! Muy duro. Así que la creencia fundacional de 1919, según el análisis de Cameron, no solo define su identidad, sino que también justifica y sostiene un sistema de control interno que él considera profundamente problemático. Esa es la conexión que él establece de forma muy clara. La autoridad que, según ellos, deriva de ese supuesto nombramiento divino, se utiliza, según su análisis, para exigir una lealtad y obediencia prácticamente incondicionales al liderazgo actual y a sus interpretaciones. Y claro, se desalienta activamente el pensamiento crítico independiente sobre la propia historia o las doctrinas de la organización. Recapitulando entonces, para que quede claro, el análisis del capítulo 2 de Cautivos de un concepto, que hemos explorado, nos muestra que, según Don Cameron, la interpretación de Mateo 24, 45, 47 y ese supuesto nombramiento divino en la primavera de 1919 no son una simple enseñanza para la Watchtower, son el eje central, ¿no? La justificación existencial sobre la que construyan toda su identidad, su autoridad y su pretensión de ser el único conducto de Dios en la tierra. Correcto, el fundamento de todo. Y el gran desafío que Cameron lanza a lo largo de su obra, introducido potentemente en este capítulo, es la necesidad, casi una obligación intelectual y espiritual, para cualquiera que tome en serio sus afirmaciones, de contrastar esa interpretación teológica y esa afirmación histórica tan específica con el registro documental real. O sea, comparar. Comparar lo que dicen que Jesús encontró en 1919 con lo que sus propias publicaciones de la época revelan que estaban enseñando y prediciendo hasta ese momento, crucial. La llamada es a usar la evidencia histórica que ellos mismos proporcionan para evaluar esa afirmación fundacional. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Nos deja con una pregunta resonante, una que surge directamente del análisis de Cameron y que invita a una reflexión seria, ¿no crees? Sí. La pregunta que queda suspendida en el aire, basada en el análisis de Cameron, es profunda y quizás incómoda. Claro, es ¿qué implicaciones tendría para la validez de una fe, para la confianza depositada en su liderazgo y en su supuesta guía divina, si se descubre que su momento fundacional clave? Ese nombramiento de 1919. Exacto, esa inspección y nombramiento supuestamente realizados por Jesucristo mismo. ¿Qué pasaría si se descubre que se basó en un historial de enseñanzas que, con el paso del tiempo y según los propios criterios posteriores de la organización, fueron consideradas erróneas? Inoportunas. O producto de la especulación humana y no de la dirección divina. Es algo sobre lo que meditar desde luego. Que cuestiona la autoridad dentro de ciertos grupos religiosos. Si estos análisis en profundidad les aportan valor y desean continuar explorando temas así de intrincados con nosotros, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse futuras entregas. Hasta la próxima.